cordial saludo. En esta oportunidad vengo a sustentar la tarea número 5, que se llama Diferencias y similitudes entre contrato público y privado del curso de contratación pública y privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Nosotros pertenecemos al grupo 233, que está conformado por el compañero Marco Antonio Vázquez, Catherine Heidi Caicedo y quien les habla, Liliana Mora. Buenos días, mi nombre es Catherine Heidi Caicedo Figueredo. Soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vengo a explicarles dos temas de contratación pública y privada. El primero, diferencias entre contratos públicos y privados. Y el segundo, partes de un contrato público y privado. El primero, ¿cuáles son las diferencias entre un contrato público y privado? En el contrato público, el contrato es celebrado por el Estado y en el contrato privado, el contrato es celebrado por una empresa privada, jurídica o persona natural. En el contrato público encontramos que la documentación es más compleja. Por ejemplo, se pide el RUT y debe ser en marco legal. En el contrato privado es más sencillo el procedimiento, ya que ésta se realiza directamente con el empleador y se celebra el contrato. Tercero, en el contrato público hay beneficios sociales o prestaciones sociales. En el contrato privado los beneficios se basan según la empresa. Ahora les voy a hablar sobre las partes del contrato público y privado. Estas se basan o se dividen en tres: etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. La etapa precontractual es aquella que se da antes de la celebración del contrato. O sea, quiere decir que el empleador y el empleado estipulan cada parte qué es lo que se va a ejecutar en el contrato, cuáles son los beneficios para el empleador, qué obligaciones tiene el empleado y qué obligaciones tiene el empleador con el empleado. La etapa contractual es la etapa más importante de las tres. ¿Por qué? Porque en esta se da la ejecución del contrato. Ya el empleado sabe o ha estipulado o ya se ha estipulado en la primera etapa qué es lo que debe hacer en el contrato. Básicamente en esa etapa se ejecuta el contrato. En la tercera etapa, que es la postcontractual, básicamente es la terminación del contrato o la culminación del contrato, que ésta finaliza con la liquidación del mismo. Muchísimas gracias. Los principios de los contratos. Los principios cumplen como tal con la función de informar y mantener el ordenamiento jurídico, ya que estos son las fuentes de las que se nutren todas las normas jurídicas. Los principios de la contratación pública son indispensables en los procesos de contratación que lleva como tal el Estado, ya que por medio de esto se garantizan los derechos de todos los ciudadanos, mediante asegurando que el proceso sea transparente, público y que le dé la misma oportunidad a todos. Estos principios de la contratación pública es la celeridad, publicidad, moralidad, imparcialidad, igualdad, eficiencia, economía, selección objetiva, responsabilidad y transparencia. En los principios de los contratos privados también están como tal su objetivo es de que todos se respeten los derechos de ambas partes que hacen parte del proceso contractual. Estos principios es la buena fe, la consensualidad,
el abuso de derecho, costumbre, enriquecimiento sin causa, error común, imprevisión y relatividad. Por ejemplo, el principio de enriquecimiento sin causa, protege y evita a que una de las partes se enriquezca a causa de quitarle el patrimonio de la parte contraria. Los tipos de contratos privados. Entre los tipos de contratos privados están los unilaterales o bilaterales, los cuales son aquellos, principalmente el unilateral, los que están realizados por una parte, y el bilateral por dos o más participantes. El contrato gratuito o oneroso es aquel donde los contratos gratuitos otorga o brinda su servicio sin necesidad de recibir algo a cambio, como lo es los contratos de donación de órganos. El oneroso, por el contrario, se compromete a brindar sus servicios siempre y cuando reciba algo a cambio, ya sea como un precio, como lo son los contratos de arrendamiento. El conmutativo o aleatorio, el principal y accesorio. Por ejemplo, en estos, el contrato principal es aquel que no se necesita de otro y existen por sí solos. Por el contrario, el contrato accesorio necesita del contrato principal para llevarse a cabo. También existen los contratos comerciales y laborales. En los tipos de contratos públicos están como tal la concesión de obras públicas, concesión de servicios, suministros y los mixtos. Entre estos los más conocidos pues son la concesión de obras públicas, los cuales son aquellos contratos para realizar obras de hospitales, bibliotecas, pavimentación de vías y demás. La responsabilidad por incumplimiento de contratos. La responsabilidad por incumplimiento de contratos privados. Como tal, la responsabilidad contractual, ya que tiene como origen que ha sido firmado por dos o más partes, entonces la parte que incumple causa daño o perjuicio a la otra. Por lo consiguiente, quien sea el responsable de causar el daño o perjuicio debe de realizar una compensación o indemnizar a la principal. Por ejemplo, en el incumplimiento de contratos privados, la parte que cumple debe de hacer la demanda por incumplimiento contractual y existen dos opciones que él pueda hacer: exigir la resolución del contrato o exigir el cumplimiento del contrato. Se considera que no se cumple el contrato cuando llega la fecha acordada para su cumplimiento y este no se ha cumplido o no se ha cumplido en su totalidad. Tiene la opción solamente de elegir una. Sin embargo, si la opción principal que seleccionó no se llegó a realizar, puede acudir a la otra. El principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección. Este principio generalmente se lleva en la contratación pública, donde se basa en que todas las personas tienen la misma oportunidad de presentar sus ofertas, sin discriminación por su religión, su raza o porque exista algún interés por parte del contratante.
El interés general y particular también se lleva a fin en la contratación pública, donde se busca que se seleccione el contratista en base a que presente el mayor beneficio para la comunidad en donde se va a desarrollar la obra y no por un beneficio particular. Entre más beneficios, entre más personas beneficien, mejor. Muchas gracias.